La vida franca cuenta la historia de unas personas, colonos y trabajadores, que habitaron aquí, en este lugar, la finca La Alfranca. Gentes allegadas de distintas procedencias, siempre en busca de una vida mejor. El convento, en el pasado, estaba todo rodeado de una tapia. Aquí, en la iglesia del convento, hicieron la comunión muchos niños, hijos de colonos y trabajadores. Entre ellos, Santiago Muñoz y Wilfredo Isarre, que además fue monaguillo. Santiago Muñoz nos relata cómo el convento ya había abandonado su uso religioso cuando él era niño. Aquí estaban también las escuelas para los niños. Palmira Sancho recuerda vivamente a sus vecinos aquí en aquella época. Porque entonces estaba tapiado todo el convento. Todo desde el convento estaba todo con paredes tapiado, y después echaba la acequia con toda una humedad muy grande, que para allí de que paseaban, bueno, los reyes o lo que fuera. Y todo eso lo quitaron. Esto no es lo que antiguamente era. Aquí tenemos un campanario, que estaba la campana arriba. Una campana que de la noche a la mañana se cayó, no saber cómo ni por qué, y a los 4 días volvió a desaparecer. Que se había llevado por la torre de aquel pueblo no sé cuántos, que en aquel pueblo ni la campana aparece. ¿Dónde estará? Ni lo sabemos. Y esto sí tiene unas escaleras que se suben arriba por las escaleras, y luego la otra torre, esta era una torre que estaba cerrada. Una torre que estaba cerrada, que se subía por encima del tejado, por una sirga, un pasadizo y una sirga, y se pasaba a la otra torre. Que había una cruz, que de críos nos sentamos aquí a merendar y a jugar a lo de la cruz. Y claro, esta cruz al reformar todo esto, todo desapareció. Esa ventana de ahí, que todas estas ventanas ya en tiempos ya después, ya vivían familias y demás, pues ya se pasaron a otros nuevos barracones, otras viviendas nuevas, y esto pues era así. Aquí estaba el convento, su iglesia, con su capilla y confesionismo. Yo llegué a ser monaguillo aquí. Al lado estaba la puerta del convento, y a la izquierda había unas escaleras de madera antiguas muy anchas, que se dividían en 2 partes, que es donde vivían las 2 o 3 familias, que me acuerdo yo, había 3 familias, entre ellas unos tíos míos. La otra casa vivimos en el convento. Allí había un horno grandísimo y había una plaza, la de la iglesia. Me pasé al convento. La verdad que estuve muy bien. Hice 2 amigas. ¿Y teníais agua corriente? No, pero en el convento teníamos una fregadera con un depósito. Y teníamos agua corriente, claro que teníamos agua corriente, pero solo había un depósito, que había que llenarlo, llenábamos nosotros. Ah, ¿con cubos? Pues no cogía más que un cubo o 2. Aquí no había agua corriente. Las mujeres iban a lavar la ropa a la acequia. Entonces, aquí en esta parte de aquí, en las ventanas que hay unos hornos, que ahí guisaban ellas, hacían el pan, y eso estaba pues la verdad que muy bien. El horno, por esas escaleras como subiganchas, bajabas con una tabla del pan en la cabeza, que yo la amasaba con la ayuda de mi madre, hacíamos el pan a mano, y después lo bajábamos a cocer. Con un fajo de nitamadriz o así, se calentaba el horno. La administración de la finca se ocupaban de traer harina para todos, empleados para todo el año. ¿Pero para lavar la ropa y eso? La ropa a la acequia. A la acequia. Bueno, al riego que pasa por delante de lo que eran las casas viejas antes que se lavar, y nos lavaba en el río también unas rosas que dejaba el río. Aquí en el convento estuvo también la escuela. Luego, dentro del mismo convento, la trasladaron al coro. Hubo un momento en que el coro derrumbó, se hundió. Entonces trasladaron a los niños a la escuela de Pastiz. Los traían y los llevaban con un carro y unas caballerías, hasta que posteriormente habilitaron como espacio de educación
unas incubadoras, un edificio de incubadoras que había perdido su uso. Aquí dio clases una profesora que se llamó Doña Gregoria, cuyo recuerdo permanece muy vivo en las personas mayores. En 1969 se habilita la escuela mixta en el antiguo edificio de las incubadoras. Allí Pilar Romero imparte sus clases a los niños y existe también el llamado coto escolar General Palafox. Aquí yo venía de pequeño y yo aquí estaba estudiando, yo aquí estudiaba de pequeño, de párvulos, hasta que la iglesia se escachó, y cuando esto ya se escachó, ya nos pasaron a unas salas que hay que se llaman las incubadoras, y ahí empezamos a estudiar. Un edificio que hay en medio, pues eso era la escuela, y a la escuela íbamos todos juntos. Cuando esto se hundió, fuimos a estudiar a Pastriz, a escuelas públicas de Pastriz. Allí en Pastriz, pues claro, como aquí no había medios de transporte, pues había un remolque, pues un remolque de antiguamente, con un toldo verde y 2 mulas que nos llevaban a Pastriz a estudiar. Y luego cuando yo conmugué, pues eso lo empleamos y dimos una vuelta por lo que es la Alfranca, lo que es Pastriz, la Pole, una vuelta para los familiares y los que estaban en la comunión, pues para que vean un poquillo pues todo lo que era esto. Un remolque con una lona tapada, le llamábamos la caravana, porque era una caravana. Y el primer año, según nos parece, vinieron, había un hombre, Félix Teller, que tiene los hijos viviendo en Pastriz, ¿sí? Con una yegua, un macho o un animal, pues venía, los traía, los llevaba a comer, los traía y los traía y los llevaba. Era curioso porque, claro, luego sí estuvieron así y al siguiente año así ya lo cambiaron de animal, lo cambiaron a tractor porque la balanza la cambiaron y seguía haciendo la caravana. Al lado de la escuela estaba la iglesia. Sí. ¿Y fuisteis a la escuela? Yo fui de lo poco, yo analfabeta perdida, porque éramos 5 y le tenía que ayudar a mi madre. Pero ¿a dónde ibais a la escuela? En el convento. En el convento. ¿Y comulgar? ¿Dónde estaba la iglesia? Están los huecos de los altares, 3 altares. Y ahí se celebraba todos los domingos y todas... Y el colegio lo teníamos encima, Arriba. El coro, pues las escuelas del colegio lo teníamos allí. Y la maestra que tenía... Arriba del convento, o sea que... La maestra que vino, que tú no la conociste, que me acuerdo del nombre, que se llamaba Gregoria, claro, sí. Era Gregoria, doña Gregoria, que cuando se fue, esta fue cuando vino Pile y vamos, primero vino su hermana, que se llamaba Mari. Y luego... Los Rábalos, se llamaba. ¿Me hablabas de doña Gregoria? Esa fue la maestra que nos enseñaba, aunque no quisiéramos, nos enseñaba. Los mozos que a lo mejor tenían, pues yo qué sé, 18, 20 años, por las tardes después de que nos dejaba a nosotros, pues les daba 1 hora o 2 de clase. Y a todas las mujeres y hombres analfabetos que no sabían leer ni escribir, leer y escribir ni ponerse la firma, pues a todo que quiso les enseñó como mínimo a firmar. Mi madre aprendió hasta a leer, a su manera, despacito, pero aprendió a leer. Que la escuela oficial se creó a raíz de que pasaban estas cosas, de que los chiquillos iban perdiendo por el camino a Pastriz. Entonces el Instituto Nacional de Colonización sacó a concurso a hacer una escuela. Entonces la crearon en febrero del 69. Yo ya estaba provisional. Entonces a partir de entonces salió a concurso dentro de todos los pueblos de colonización y se me adjudicó a mí. Entonces yo me seguí quedando aquí, desde el 69 al 72, que fue cuando me casé, y entonces ya seguimos viviendo aquí hasta que suprimieron la escuela, que fue del 80 al 81. Entonces era una unitaria mixta. Estábamos hasta 28 chiquillos allí, en una vivencia total. Estabas las 24 horas del día con toda la gente, entonces no era una escuela, era una cosa más. Porque si incluso un día tenías que irte al médico porque tenía que llevar a mis hijas al médico a Pastriz, que por cierto nos la llevaba cualquiera, en un tractor, en una moto, como fuera, pues dabas clase el sábado. O sea, era un poco una vida totalmente libre, donde es que era una forma de vivir y que éramos todos una familia, o sea, pasaba cualquier cosa y enseguida estábamos todos. Era una prolongación de la propia casa. Es exacto, es que era igual.
porque es que aquí en cuanto se iban solos venían a la escuela, no había ni decir infantil ni primaria, allí estábamos todos juntos, en cuanto uno se iba solo, en cuanto iban los chiquillos, ¿dónde iban? Pues venían. Era una familia, entonces sí que llevabas un programa porque hacías una programación, incluso es que funcionaba muy bien porque los pequeños aprendían de los mayores, pero luego ya últimamente teníamos que ir al CRAP de Alfajarín. Los más mayores ya al final ya iban a hacerse la última prueba de escolaridad Alfajarín. ¿Hasta qué años estaban aquí en la escuela de la Alfranca? Hasta los 14. Y luego... 14 años. Luego los que eran mayores, pues lo que digo, se presentaban unas pruebas en Zaragoza e incluso el certificado de escolaridad que entonces se llamaba, lo sacaban en Zaragoza, los llevábamos a examinar a Zaragoza. De hecho, además en la escuela teníamos un coto escolar, o sea, Colonización nos dio un trozo de tierra que era un coto escolar, con la mutualidad. Y entonces ese coto escolar pues poníamos maíz y tal. Bueno, poníamos. Íbamos cuando los padres los sembraban y luego íbamos a la recogida. Pero bueno, todo eso luego pasaba a engrosar pues a lo que la cosecha que se sacaba de la Alfranca. Y luego teníamos un dinero que daban del coto y eso se distribuía en las cartillas de los niños, porque los niños tenían una cartilla de ahorros y se les iba acumulando su parte proporcional del dinero que se sacaba. Incluso a mí eso me supuso pues tener unos puntos extraordinarios a la hora de concursar en el traslado general de ministerio, del magisterio. En el costado izquierdo de la zona que ocupa el palacio y los jardines del palacio, allí había unos edificios que eran viviendas de colonos y de trabajadores. En la parte de abajo de esos edificios de 2 plantas había talleres y también cuadras para los animales de labor. Pilar Abadía y Bifredo Isarre nos describen cómo eran aquellos edificios, que incluso tenían una plaza interior. Bueno, pues aquí donde estamos ahora, yo recuerdo de haber visto una calle y entre más o menos en el medio de las viviendas había como un arco que entonces se pasaba como a un corral que se llamaba, y ahí había decían que era para dejar las caballerías de la rancia que había. Y ese corral también tenía una puerta pequeña que se comunicaba, una puerta que se comunicaba con el palacio. Donde está la valla del palacio, todo lo que es la valla, eso eran casas, ¿sabes? Eran unos pinos enormes que los cortaron y ahí eran casas, que eran donde incluso, a ver, hasta que acaba el palacio, toda esa calle que está que han hecho lo que te decía de la Oca, eso eran casas. Ya. De 2 plantas, y por eso te dice que mi madre vivía arriba y la valenciana vivían abajo. Jesús Franco nos relata sus vivencias aquí en este mismo lugar y en esta misma época. Yo allí en la Alfranca viví en 3 casas. En la Alfranca había una herrería y el herrero vivía encima de la herrería. Y después yo nací encima de la casa del herrero, a la última casa, el último piso arriba. Era planta, piso, 2 plantas y después arriba estaba el granero, más arriba había un granero. Y ahí tenía, bueno, en todas las casas viejas, entonces era como un comedor, el fogón, un hogar bajo, de fuego, fogón, y en el mismo sitio en la paridera estaba todo junto, cocina, el comedor y el fuego allí abajo. El cuarto de aseo estaba, o sea, el cuarto de aseo no, la taza estaba a lo mejor en el corral o abajo. Casas nuevas que nos dejaron, allí había comedor, cocinica aparte, el cuarto de aseo estaba todo aparte. La herrería estaba en la parte de la derecha de la Alfranca. Por ejemplo, entrando por Pastis o por la Puebla, pues a la parte derecha, y había unos pinos, vivíamos nosotros, o sea, el herrero, había una replacética allí, nosotros, y después había unas caballerizas allí, y después vivía el encargado, el mulero, bueno, otras personas.
a continuación de la que vivíamos nosotros, abajo vivía el tío Felipe Mateo, sí, Felipe Mateo creo. Después encima vivía el encargado. Después más adelante vivía un mulero, abajo cuadras y otro mulero más. La otra casa vivimos en la plaza que estaba en el convento. Allí había un horno grandísimo y había una plaza, la de la iglesia. ¿Dónde vivía tu familia cuando estabais en la Alfranca? En la Alfranca, donde estaban las caballerizas, en los jardines, 6 ventanas que caen allí, que están por todo hacia la iglesia, hacia el convento, pues allí vivía yo. Una casa grande. Allí acogían todos, bueno, allí como lo dice Carmen, allí el que venía era pues recibido. Fui a la Alfranca y ya pues nos hicimos allí, bueno, nos dieron una casa, ¿Dónde os dieron? nos daban la luz, teníamos allí animales de todas clases, donde te criabas conejos, gallinas, bueno, de todas clases de animales. Así que nosotros no lo pasamos tan mal. Santiago Muñoz nos describe cómo era esto entonces, cuando él vivía aquí. Los diferentes edificios y sus usos, como la vaquería, el gallinero, el granero, el molino, etc. Como mis padres tenían ya, se habían comprado un mulo, pues allí había unas cuadras. Y entonces me dijeron que si se quería ir a vivir allí, que allí era una casa más de agrícola, había un corral y había cuadras, y como entonces ya mi padre ya se había hecho colono, pues entonces ya lo llevaron a una casa que tenía corral y cuadras, ya donde teníamos antes los corrales, ya hicieron gallineros, o sea, hicieron naves para gallinas, ponedoras, y para pollos y ya. Aquí toda esta parte verde que vemos aquí de pinos y todo esto aquí, pues todo esto eran barracones que vivían las familias, en aquellos tiempos vivían las familias, y aquí pues eran todos barracones, unos detrás de otro, toda esta parte eran todos barracones, y luego como se quedó corto esto, luego hicieron la parte nueva, la parte de allá, que ya hicieron otras casas ya para la gente y demás. La última estuvimos en las nuevas, que no existen, me parece que fue en el 4, casas nuevas que nos dejaron, allí había comedor, cocinica aparte, cuarto de aseo, estaba todo aparte. Y sobre todo alguno de los colonos que incluso entré en sus casas, que eran espartanas, eran habitables, estaban nuevas, pero eran espartanas porque había muy pocos muebles. Yo no recuerdo que hubiera cuadros ni cortinas, no. Tenían lo básico, pero sí que recuerdo que nos recibían con mucho cariño y nosotros les devolvíamos ese cariño, claro. No solamente porque fueran clientes, sino porque eran casi amigos. En el primero había un vaquero, después otro vaquero, después estaba el guardia este que tenía 2 hijas maestras, que vino allí, que era brigada de la Guardia Civil, y después nosotros, y después un domingo que era el gallinero. Nos daban unos corrales, nosotros lo teníamos debajo de la noria, los corrales, y en la casa, cuando fuimos a las casas nuevas, me pedí que los corrales ya los quitaran. ¿Y vivían aquí, por ejemplo, estos ingenieros? No, los ingenieros no. El encargado sí. El encargado sí y el veterinario también. Y el veterinario. Y había, digamos, perdón, no sé si lo digo de la mejor manera posible, distintas calidades de casas, porque... Sí. ¿Quién? Sí. Las casas del veterinario y el encargado eran las dos más grandes que hay. Las de planta y piso, las que hay dos las que tienen ahora... Planta y piso. Y las de los colonos eran las bajitas, las casas de planta, que hay 5 Los trabajadores. de los trabajadores. Esa zona de allí es donde guardaban la herramienta y hay algo de taller en los últimos años y ya descuidamos todos los talleres mecánicos. Pero los talleres mecánicos antiguamente, los verdaderos talleres de la Alfranca estaban lo que es el bar abajo y había arriba viviendas. ¿Tenéis idea cuántas familias podían llegar a vivir aquí en la Alfranca cuando vivíais vosotras? Pensábamos que había cada 21, pero ¿21? sí, solíamos estar 19. 19. Sí.
¿Vuestros padres eran colonos o no eran colonos? No llegaron a ser. En la Alfranca no se pasó hambre y dicen que aquí se vivía muy bien. También te daban, no sé, yo de pequeño no me acuerdo, en el palacio había uno que allí, como era racionamiento de aceite y de todo, allí te lo daban. Yo creo que en aquella finca hubo que trabajar, pero no faltó de nada. Porque teníamos algo. Algo para comer, porque los criados no pagábamos de luz. En la Alfranca no se pasó hambre, nada de hambre. Teníamos buen pan, teníamos animales, casi todas las casas criaban un par de cerdos, o sea que allí no se pasó hambre. Allí ya como había pollos, ya había gallinas, ya había de todo, pues ya te daban 1 litro de leche, o no, medio litro de leche por persona, te daban. Bueno, no te daban los huevos, pero si salía alguno un poquito cascarillo te los daban. No te daban buenos, o sea, de tara. Y los pollos, pues ahí las gallinas lo mismo. Si algunas se fastidiaban un ala, te daban una gallina o un pollo. Santiago nos describe también cómo estaba en aquel entonces distribuido el palacio en su interior. El palacio también tuvo nuevos usos, fue transformado en su interior con viviendas para guardeses de la finca. Esto era el Palacio de Palafós, de Agustín Aragón, que esto ya es otro tema. Lo más antiguo y lo más bonito era el palacio, ¿vale? Es mucho más antiguo. Y esto ya, pues ya aquí está donde venía Palafós, que Palafós estaba en Zaragoza y luego venía aquí pues en aquellos tiempos a descansar y demás. Esto se tenía que haber restaurado como antiguamente estaba. Pues me fastidia muchas de estas cosas porque se está perdiendo lo que tenemos. Porque esto se podía haber hecho perfectamente restaurado como se tenía que haber hecho. ¿Por qué narices Zaragoza no arregla el Palacio de Palafós y esto lo dejan un dise? Con las joyas que hay aquí dentro, que mucha gente no sabe las joyas que hay aquí dentro. Había una familia, solo un matrimonio, que estaban en el hospital del palacio y del almacén de los piensos, que con esos señores. Era igual el marido que cuidaba el almacén, que la señora tenía un teléfono y si teníamos alguna vez algo urgente íbamos a esa señora y los dejaba llamar por teléfono. Luego había también oficina y carpintería, carpintería, oficina, para llevar el control de los obreros y de todo. Ahora estamos en el Palacio de Palafós. Como podéis ver, esto es muy moderno o restaurado, no tiene nada que ver con lo que había, ni mucho menos. Aquí tenemos la puerta de la entrada que teníamos y luego tenemos 2 escaleras que subían a la parte de la planta de arriba de cada mármol con barandado de madera y allá teníamos otra planta más. Luego a la parte de allá teníamos un fogón antiguo con unas placas de bronce preciosas, que estaban en el mismo fogón, que era un digno de ver y eso está desaparecido. Luego en la parte de arriba pues teníamos ahí como habitaciones y demás, que yo llegué a conocer unas vajillerías y demás, todo de plata, que estaban todas vitrinas de cristales, cerradas con llaves de esas grandes antiguas, y esas otras con llaves, que eran dignas de ver. Luego había cuadros bonitos, que eso fueron a hablar muchos a la bureta. También yo conocí unas vitrinas grandes de armas, de aquellos tiempos de la época, que están todas cerradas, con llave, y era digna de ver, que en pocos tiempos todo aquello desapareció. ¿Dónde fue a parar? Ni idea. Aquí está estamos en la parte trasera del palacio, y aquí se puede ver que en esta ventana, pues que ya están cerradas, esto lo cerraron hace muchos años. Aquí estaban unas cocinas del palacio, y estaban las calderas de la calefacción. Había unas calderas grandísimas de fundido, grandes, y luego estaban todos radiadores de fundido, porque había calefacción aquí, que eso se puso posteriormente, claro, pero había unas calefacciones espectaculares todas de fundido. Y aquí había una puerta de acceso que también se cerró. Santiago nos describe también cómo eran entonces los jardines, cómo era la fuente, cómo era la noria. Mi abuelo Ciriaco Gros, el jardinero de los jardines de aquí.
de delante del palacio, ese es el que les cuidaba y nos decía: cuidad, hijos míos, no me rompís un rosal, mira que os pegaré, sobre todo cuidádmelos. Estamos en la parte de atrás del palacio, que aquí eran unos jardines con todo arboleado, que era una maravilla, era muy bonito. Teníamos aquí una fuente que funcionaba siempre con agua, que en tiempos hubo peces de colores que echaron, y luego hubo también aquí unas plantas de estas acuáticas que también estaban muy bien. Luego había aquí, en cada costado, había unos jarrones de estos de bronce con ansas que se ponían plantas, y en cada pilar aquellos de aquellos pilares, de ladrillos, que ya están reformados, no estaban así tampoco, pues había también lo mismo, unas copas de flores que estaban muy bien, con unas verjas. Bueno, las verjas las mantenemos, las verjas siguen siendo las mismas. Material de hierro que ya no existirá en la vida, porque ese material con los años que tiene y sigue estar sin podrirse ni estar picado, está muy bien. Y luego esta fuente venía de la parte de la torreón aquel de allá, ya ves, los grifos se puede decir del agua, porque aquello era una fuente, una turbina que había allí, con un molino, que venía el agua del riego y te echaba el agua pues para regar, y luego te venía el agua para la fuente. Bueno, pues aquí estamos, a mis espaldas está la noria, que tiene una curiosidad. Esta noria, cuando se hizo la reforma, según tengo entendido, me explicaron, al 100% no puedo estar seguro, pero esta noria también la iban a quitar. ¿Que no la quitaron? Pues sencillamente porque un tío mío, primo hermano de mi madre, José María Asensio Corvas, que estaba de ingeniero agrónomo en la Alfranca en aquellos años, y dijo que no la quitaba, que mientras él mandara como ingeniero mandara aquí, cuando no mandara que hiciera lo que hiciera, mientras él estaba, que no la quitara. Entonces la noria servía para dar agua al palacio y a la casa del encargado que le decía, y también era para abastecer a los campos de arrozales que había en Alfranca, en la finca, que la caseta y los motores estaban en el galacho, que los mantenía. Hizo la obra de la caseta de los motores y estaban los motores mi abuelo, Felipe Mateo, 24 horas el día que hacía falta de allí, cuando a lo mejor mis tías pequeñas tenían que ver la comida y la cena. Sí que cuando limpiaban los escorraderos sí que sacaba entonces mucha anguila, que hoy están en la delta del Ebro, entonces aquí se sacaba mucha. Toda la gente pues las cogía pues, para hacerse meriendas. Eso sí que lo he visto sacar y las he visto traer a casa pues, mi padre, mis tíos. Las mujeres de los colonos también trabajaban y colaboraban a la economía familiar. Iban a trabajar al campo, a esclarecer, a descolonar la remolacha, a recoger algodón, a embotellar la leche en la vaquería. Al campo hemos ido las mujeres a coger ramilletes de los que echaban las máquinas segadoras, que antes era una máquina que hacía fajicos. Pues íbamos a recogerlos detrás de la máquina y a coger fresas, que sembraron fresas. La planta baja del palacio y vendían la fruta. Y había de todo, alberjes, melocotón, cerezas, de todo había. En la Alfranca, aparte de que las mujeres, claro, mi madre era colona y iba al campo, pero aparte de eso, en la Alfranca cosían sacos, allí iban al almacén y llegaba el señor Lovera, el encargado, y decía: a ver, a mi padre por ejemplo, Franco, a la María, que puede salir a coser sacos, a ganar jornal. Y mi padre a lo mejor pues supongo que le diría: oye, ya se lo va a preguntar, a ver si quiere salir. Y iban mujeres allí de la Alfranca, iba mi madre, iba la Carmen, la Guarón, y después me iba la tía María, que tú no la conociste, la tía Pascuala. O sea, iban, pues, yo qué sé, pues igual 6 u 8 mujeres a coser sacos, porque a mí también me ha tocado sembrar de bien pequeño, porque además era muy sencillo, y de echar plantero para los mayores, porque igual se metían 20 que 30 hombres allí
poniendo la remolacha y otros tantos había que ir echando la planta. Y las mujeres iban igual. Como también se iba a fascalar la mies, y a fascalar la mies era a recoger, cuando se hacía a mano, pues a mano iban dejando las gavillas y después íbamos las mujeres y los chicos y tal a recogerlas y las poníamos en montones de fascales, que no sé cuántos fajetes cogería sería un fascal, no me acuerdo ahora cuántos eran, 20 o 20 y tantos eran, y ya se ponían a montones con las espigas metidas para adentro para si llovía que no se mojaran, ¿sabes? Para que no caía piedra o eso, que no se jodiera ya el grano. Y después ya pasaban ya los carros con las caballerías ya cargándolos para llevarlos ya a las trilladoras. Diferentes oficios que se desarrollaban aquí. Había vaqueros, había muleros, además de los agricultores. El último encargado, don Félix Lovera, mantiene un recuerdo muy vivo en aquellas personas. Se introdujo el ordeño mecánico de las vacas. Se trajeron vacas americanas para mejorar la carne y la leche. Se trajeron también sementales para mejorar la raza de las vacas. Se trajeron sementales para mejorar las razas de vacuno. También se introdujeron nuevas razas avícolas, de gallinas, algunas de ellas traídas de Escocia. Mi padre Manuel y mi madre Pilar. Mi padre era mulero mayor. Mulero mayor, ¿y eso qué funciones tenía el mulero? Pues responsabilidad de que todo fuera bien, de que esas caballerías estuvieran bien herradas, bien alimentadas y la galera bien engrasada. Mi padre muy trabajador. Mi padre cogía la galera con su reata de caballerías, llevaba la remolacha a la azucarera. ¿Y vuestra familia, vuestros padres eran colonos o no eran colonos? No llegaron a ser. Mi padre, si había tres criados, tres muleros, era mi padre el mayor, el mulero principal. Cuando hacían una galera, se la daban a mi padre a estrenar. Cuando nacían potros y había que dejar para domar para la finca, mi padre de eso entendía mucho. ¿Y quién hacía las galeras? Ya un herrero muy bueno. ¿Pero de dónde era el herrero? De Pastriz. Ya era de Pastriz, pero tenía la herrería debajo del barrio que he dicho de entrada. Estaba también el taller de carpintería, que hacían los carros allí. La herrería. ¿Y quién hacía los carros? Fernando Bagüez, era la herrería, allí llevaban las caballerías. Y hacía hacía lo de los cueros, lo de los collerones y todo, y eso hacía los carros y las caballerías con herraduras. Sí, eso, lo de los collerones, ¿eso lo hacía también el guarnicionero? Sí. Mi padre no llegó a ser un tan cargado, porque Querero y eso los encargó mucho, pero porque era también analfabeto. Como había muchos muleros, que había muchas mulas, allí en la Franca, entonces no había vacas lecheras. Sí. Eran todas mulas por la labranza y había por lo menos 8 o 10 muleros. Allí, tal como Moisés, ese hombre era una mula, Héctor Vicente Bagüez, el que vivió vecino tuyo de allí, el Tribarra también. Había bastantes muleros. Claro, pues tenían que ir al campo y no eran como los tiempos de ahora, que con un tractor en una bata de galerías. ¿Cómo se llamaba tu padre? Se llamaba Julio Muñoz, pero todo el mundo le decía Mariano. Era el capataz de aquí, de ganadería, que tenían aquí sementales, tenían semental aquí para experimentación y demás.
Luego estaba el encargado para los campos, el encargado de montes, el de los forestales, en fin, había aquí, se puede decir que mucha gente trabajando y bien. Mi padre vino aquí, estaba de Gea, vino hace muchos años, vino aquí y venía a casa, a la Puebla, con el caballo y luego volvía a venir. Pero claro, en invierno pues era complicado y hasta el final que no vinimos toda familia aquí, nos hicieron la casa, personalmente para nosotros. El último encargado tuvo Félix. Y era nacido o natural de Hamburgo. Su mujer me parece que se llamaba Carmen. ¿Y cómo se llamaba tu padre? Fructuoso Navarro. ¿Y para qué lo contrataron? ¿Para qué fue? Pues para todo, más como pastor, para vacas, y entonces había vacas bravas también, y vacas de estas americanas, como has visto, pues, sin cuernos, de estas Muchas. blancas y ruedas. Y estuvo pues bastantes años allí, hasta que se llevaron las vacas bravas también. Y le pasó al hombre pues de todo, con lluvias, con todo lo que le pillaba, pues la vida era aquello. Pero contento porque es lo que le gustaba. Fuimos nosotros a la Alfranca porque el encargado necesitaba un vaquero bueno. Y le dijo a Genaro de Santa Isabel, pues le dijo, dice, ¿quieres un vaquero bueno? Dice, de los buenos. Dice, el yerno de Alejos. Y le preguntó dónde vivía. Pues el hombre estuvo que sea las veces viniendo. Era el jefe de la vaquería. O sea, no, estaba el encargado, pero el encargado estaba siempre en su sitio que dicen, y Luis era el que tenía que saltar al tanto. Si faltaba una cosa, si faltaba otra. El 62. Y entonces era cuando estaban las vacas de leche, que hicieron unas cuantas vaquerías y había cientos de vacas, yo no sé cuántas habría, sí, pero muchas. Y aquello era impresionante de ver porque yo creo que fue de las primeras, sí, ordeñadoras eléctricas o automáticas que pusieron por aquí, desde luego era lo primero. Porque yo vacas, yo no sé las que había, pero 200 o 300 vacas, sí, igual había. Y todas holandesas de estas. Sí, sí. Que daban un montón de litros de leche, que para qué. Y los machos más de 1000 kilos que pesaban. Sí, sí. Y luego la leche, hacían queso. Venía la furgoneta a buscarla. Venía todos los días una furgoneta y se llevaba la leche. ¿Y tenían muchos animales, pues? Sí, había bastantes, había una vaquería que hay a la parte de atrás de la Alfranca, llena de vacas, y esas son las que eran las de ordeño, no había otras. A lo primero que fui yo sí, que había unas de cuerno largo, pero estaban por los campos, pero después las vendieron y ya no hubo de esas. ¿Y quién ordeñaba las vacas? Las vacas, los vaqueros que había 6 vaqueros por lo menos. Pues había aquí muchos animales, había toros sementales grandísimos de varias razas. Se llevaban a otras fincas de colonización, se llevaban semen, se llevaban a hacer experimentaciones y demás para crear otras nuevas razas. Aquí esta parte que vemos aquí, estaban los sementales, tenían como experimentación y demás. Luego aquí había una noria. Aquí había una noria grande que giraba en redondo, que aquí los sementales los ponían aquí para que andaran. Porque al final, cuando hacían experimentaciones, sacaban el semen, los sementales y todo, pues aquí lo ponían aquí para que andaran. Y aquí están todos los sementales. Y luego estaban lo que son las salas de ordeño, que estaban las vacas de leche. No sé qué año fue que se reformaron todas las salas de ordeño. Sí, era todo automatizado. Estaba mi padre de capataz en aquellos tiempos, ahí en las salas de ordeño y demás. Y sí que había bastante gente, cosas se iban turnando tarde, mañana y noche, porque se iban turnando. La casa, aquí donde vivía yo, esto claro, ahora tal como vemos antiguamente no estaba así. Esto era una rampa, aquí una rampa que donde se vendían los camiones de la leche para cargar y descargar, que esto no estaba así, aquí había un muelle. Y la parte del fondo donde se ve esa nave de ahí que se ve, esa nave,
Eso era la sala. En ratos que no hacíamos nada también íbamos a ver a los caballos que había, las vacas, veíamos cómo entraban ordenadamente a ordeñar, porque nos hacía mucha gracia que estaban todas en fila, pero cuando se paraba de adelante se paraba de detrás y se estaban ahí quietas rumiando, y cuando iban saliendo los que habían ordeñado, pues salía una y entraba otra, o sea, pero ella sola, sin decirle nada a la vaca. Que cuando la vaca salía estaban ya todas que habían sacado la leche, pues en este gorrón la sacaban las vacas ya. Y aquí ya pasaban ya a los comedores que estaban en la parte del fondo. Esos son los depósitos del agua, y aquí estaba el laboratorio. Allá al fondo teníamos lo que eran los almacenes de trigo y panito y todo lo demás que se cogía de los campos y se ponía allá. Porque todo lo que comían las vacas se molía en el molino que había aquí, y en ese molino que era un señor de Pastriz, Ricardo Meléndez, y ese señor estaba al cargo del molino. Y allí preparaban los piensos para llevar al Oncinar y al Temple. Sí, claro, pueblos de colonización, y allí tenían granjas de gallinas en los dos pueblos, y yo llevaba el pienso. Luego aquí, si damos la vuelta, en estos harvestores que se llamaban, aquí se metía todo el material de las vacas, y aquí pues aquí comían las vacas, eran todos sinfines, todo con sinfines que se repartían por los comedores de todas las vacas. Los gallineros, pues que habría pues unas 1500 gallinas de color rojo, así un rojizo, que eran como de mucho plumaje, y otras que eran blancas, pues habría 3000, pues alrededor de 4000 huevos. Estas que eran rojas, digamos que los huevos eran de mayor calibre que las blancas, que nos habían traído en un sitio de Inglaterra o Escocia, se envasaban en cartones distintos a las blancas, porque lo llevamos en cestas metálicas a donde se separaban, que había una rueda giratoria y nos iban separando por peso. Solamente teníamos que nosotros introducirlos de las cestas, introducirlos en las cavidades que había para que la máquina los pesase, ¿vale? Pero después venían peones y cargaban las cajas, y no sé cuántas docenas de huevos llevarían, pero igual llevaban 12 o 15 paquetes de huevos. Entonces los subían a un camión que se marchaba, no lo recuerdo, y que le decíamos al conductor no corra, y el otro se reía, y bueno, esas bromas que se hacen. Que con lo de la incubadora era curioso ver salir a los pollitos, yo lo he visto, lo veía cada vez, y venían los sesadores, que eran unos japoneses, que para determinar el sexo de los pollos. Entonces yo en mi vida nunca he visto, cogían, hacían así, le apretaban así un poco, les hacían cagar, valga la expresión, y miraban y sabían si era macho o hembra, entonces lo echaban, pero es que era así, como un robot, eran japoneses, una técnica. Entonces claro, pues mi padre me decía, macho, no podías. Y yo, venga, cogía el pollo, me una vez la hice así y le saqué las tripas. En aquella época, los niños también ayudaban a la economía familiar. Hacían trabajos adecuados a su edad, como recoger huevos u otros. Nos lo explican Javier Isarre y Jesús Franco. Niños de tu época, además de jugar, que jugaríais, también trabajabais, y muy poco, además. Sí, y en aquellos tiempos difíciles, con 8 años o 7 y medio, cuando no había colegio, íbamos a coger huevos por la tarde y por la mañana, por supuesto. Nos cogíamos un bocadillo y comíamos por ahí, con dos muchachos que venían de Alfajarín. A ver, oliveras sí que había y bastantes. Y entonces mi madre o mi padre pues nos llevaba a nosotros, hacía mi padre una uvera o hacían los hombres una uvera gorda, y después todos los chicos nos íbamos a calentar a la uvera cuando se nos enfriaban las manos, porque las olivas se cogían en el invierno. Aquí en la finca de la Alfranca había un embarcadero con una embarcación para cruzar el río en dirección al Burgo de Ebro para traer y dejar trabajadores aquí en la finca. En 1961 hubo una gran riada que llegó a inundar la finca de la Alfranca.
Pues fue una inundación, una riada grande, no había mota, llegaba el agua hasta la Franca, seguro. Eso sí me acuerdo. Y en aquella riada recuerdo que se llevarían, no sé, a lo mejor a un ojo, pero 20 hectáreas de tierra y el río y la depositó en el Burgo. Recuerdo eso, que después el instituto les cambió la tierra en otro sitio a los que le habían quitado la tierra, y todo eso todo me acuerdo. Una acequia que venía, la acequia al Soto, creo que era de obra ya, y ya la levantó aquella riada, la levantó y la deshizo todo por completo. Después, claro, vino el Instituto Nacional y empezaron a hacer la mota, empezaron a arreglar las fincas, a robarlas, a planearlas bien, a engrandecerlas. ¿Y cómo pasaban la gente de un lado al otro de la ribera del río? Pues había un pontón, como en casi todos los ribereños, hay un pontón, una pequeña barca para pasar. Eso yo recuerdo. Ahí fui una vez o dos con mi padre a coger el tren y mi padre, claro, sabía las andanzas y barquero, no sé cómo le llaman, barquero le llamaría, barquero, y tenía un horario a lo mejor el hombre y pasaba y nos llevaba, pagabas y ala. Desde finales de los años 60 hasta mediados de los 70 del siglo pasado, aquí en la finca se realizaron unas importantísimas demostraciones de maquinaria agrícola a nivel internacional. Esas demostraciones de la Feria de Muestras de la Cámara de Comercio, ¿te acuerdas qué años se hicieron? 65, 64, venía el ministro de Agricultura, porque se hacían demostraciones agrícolas y entonces venían a probar maquinaria de toda Europa, porque si no recuerdo mal había 5 tractores. Luego vino uno nuevo que no se conocía aquello, que por suerte tuve la suerte de estrenar yo, ya tenía 18 años, entonces mandaron aquel tractor que lo recuerdo con mucho cariño porque tenía tracción a las 4 ruedas, que eso no se conocía aquí en España. Las ruedas delanteras eran pequeñas como las de ahora, las de ahora son muchísimo más grandes, pero entonces eran pequeñas como las de un tractor normal, y decían todos los agricultores, pero ¿cómo puede ser que tenga tracción a las 4 ruedas? Y a mí me encargaron con un remolque vacío y bancos puestos anclados en el remolque para que se subiera la gente, y entonces los llevaba por los caminos a ver las demostraciones de las máquinas nuevas, y eso se hacía todos los años. Encima los tractoristas antiguos decían, hay que ver que viene, entre comillas, el crío y solo hace que correr por los caminos con el remolque y nosotros a trabajar al campo, y él, eso es una anécdota de criajo. Guillermo Esteban nos describe cómo era esto de cultivar al tercio. Yo recuerdo también cuando vine aquí, que fue en el año 71, sí que había algún trabajador trabajando aquí, pero al mismo tiempo llevaba tierras al tercio. Es decir, le daban campos, el tercio, es decir, 3 partes se le daba la granja, por decir así, y una parte ellos. Y luego llegó un momento en que... Nada, allí no se notó nada. Lo único que a mi marido lo fastidiaron, porque mi marido tenía un buen sueldo, y al pasarlo al campo, que lo pasaron al campo, porque quitaban la vaquería, pues claro, el jornal era del campo. No era menos, hizo que le daran un poco más, pero porque dijo que si no se iba. Manuel Casamián nos relata cómo se celebró aquí la fiesta de los quintos de su generación. Santiago Muñoz y Evangelina Alcolea nos cuentan cómo celebraron aquí una fiesta para celebrar San Isidro Labrador. Y de Alfranca, un tal Villarroya, que vivían allí sus padres con 4 hermanos, 3 hermanos más, pues el día de Nochevieja, pues dice, pues si queréis vamos a mi casa, pues decidimos de ir. Nos dejó un buen amigo mío que es Antonio Gotor, de apodo El Ojalatero,
enganchó el carro y un macho que tenía ajito, muy hijito, y nos fuimos a la Franca, los todos quintos a la Franca. Y llegamos allí, estos amigos nuestros, los Villarreal, vivían en la Parinera, que era una cocina grandísima, y todo un domo lo tenía colgado en la cocina la mujer, de chorizos, butifarras, longanizas, todo. Y a los dos más altos, que era Julio César y yo, pues nos lo daban todos que podíamos coger con la boca, para recenar o eso. Y esta mujer se levantaban todos los hermanos, el padre y la madre allí, una fiesta grande. Pasábamos a una vaquería que estaba recién hecha por el Instituto de Colonización, una vaquería grande, y que nos daban leche, nos daban un pozal de leche, se la pasábamos a esta mujer, hacía chocolate o algo, nos hacía, el caso que pasemos la noche muy bien allí, muy bien, y al hacer de día regresamos a la casa. Entonces, claro, era una comunidad ya llevaba unos años asentada, pero no tenía fiestas, y que es un pueblo, un asentamiento sin fiestas, entonces decidieron hacer unas fiestas. A ver, en la parte de allá del fondo, donde está detrás de, se puede decir, del bar, restaurante que hay ahora, pues hay unas incubadoras, que eran incubadoras de pollos y gallinas y demás. Cuando aquello desapareció, pues en la habitación se quedaron limpias. Entonces allí en una de las habitaciones pues montamos también, con tocadiscos montamos fiesta, vino un conjunto de Pastriz, Nueva Alaska, cuando empezaron, pues hicimos fiesta allí, que eran ellos críos, hicimos fiesta allí, hicieron verbena y vinieron gente de la Puebla de Pastriz y estuvimos bailando, hicimos para San Isidro, pues sí, una fiesta muy maja. Sí, por la noche, hubo baile, incluso yo recuerdo lucecitas, como una verbena. Entonces la gente pues bailaba, tomaba algún refresco, dialogaba, convivía, festejaba. Sí que es una cosa que llama mucha atención. Aquí para Navidades, pues nos montamos todos, cada uno cenaba en su casa, pero luego nos juntábamos toda la finca entera, nos juntábamos todos y hacíamos una hoguera, pues a ver, porque íbamos con los remolques al río, cogíamos leña, que ahora ya no se puede coger leña, pero antes, a ver, leña siempre de árbol caído. De árbol caído, pues cogíamos leña en los remolques, ruedas de tractor que cogíamos y pegábamos fuego, hacíamos una hoguera, poníamos tablones con ladrillos encima de alrededor de la hoguera y hacíamos pues carne a la brasa, recenábamos, hacíamos patatas asadas y se hacían muchas meriendas, muchas juergas. Sí que es verdad, un año, que me acuerdo de toda mi vida, que quemamos 2 volquetes, ya viejos que había que estaban para tirarlos, los quemamos fuego ahí, quemamos unas cuantas ruedas de tractor y tuvo que venir hasta los bomberos porque se pensaba que se pegaba fuego a la finca de la llamada que pegaba esto y la humareda, claro, la rueda del tractor, que es todo humo, salía mucho humo, y creo que se fue un día ¿qué pasaba aquí? La Guardia Civil, ¿qué pasaba aquí? Y yo no, que estábamos aquí pues, recenando para Nochevieja, estábamos todos bien en armonía, que hasta ellos se unieron al final. En este pequeño poblado no existían tiendas. Venían de la Puebla y de Pastriz diariamente a suministrarle de alimentos y otros elementos de primera necesidad. Entiendo pues que la Alfranca funcionaba como si fuese un pueblo. Igual. Y también tenían tederos. ¿Tenían qué? Tederos. No sé qué son. Vendedores de tela. Ah. Sí, el cartero, y traían por piezas tela y toallas, camisas, sí, confección, lo traían. ¿Cómo comprabais? Nos lo traía a veces el Mariano. Pues mi padre comenzó haciendo alpargatas porque quedó enfermo y entonces no era recomendable que fuese al campo. Luego ya se casó y empezó a hacer la tienda, era el comedor de mis abuelos. Para cuando vinieron los colonos en la Alfranca, que ignoró el año que fue, ellos primero venían a comprar andando a la puebla. Pues se llevaban lo que necesitaban. Ellos venían con una libretica, les apuntábamos en total y normalmente hasta la semana siguiente. Cuando cobraban, pues que saldaban la deuda. Teníamos un uso caro, con eso iba a comprar el mercado central también. Y entonces les iba a dar lo más esencial. Al de Pastriz era lo que le encargaba. Y Mariano venía yo aquí, le decía quiero esto, el otro,
y me lo traía todo. Mariano el alpargatero, el padre de la Eva. El padre de la Eva. Entonces iba con alguna furgoneta o con una furgonética que tenía. Ya. Han ido hasta con burro, carro y burro. La relación de la Alfranca conmigo es de bajar la comida todos los días del año. ¿Trabajabas para el panadero? De Pastriz, pan marino. ¿Ibais a la Alfranca? Bajar la carne, el pan, el azúcar, todo el comestible. ¿Y lo hacíais con pedido o vosotros llevabais cosas y lo vendíais? Con pedido de un día para otro. Yo iba con un carro y un burro. Y después con mi socarro. Todos los días del año, durante 8 años. Íbamos de puerta a puerta. Estaban allí de familias unas 20 o 22. Después ya se fue yendo la gente y ya no bajé. Había cosas que decías, ¿no? Mi madre, ¡ay! Si no tengo esto, madre mía, y hasta mañana y tal, igual ahora, coge la bicicleta y tirarla por a buscarlo. Luego a Pastriz, a buscar lo que fuera. No había transporte público. Cuando tenían que desplazarse a otros lugares, lo hacían con los medios propios de los que disponían. Con el carro, con las caballerías, con bicicleta o con motocicleta. ¿Cómo era entonces el medio de transporte para desplazaros desde aquí hasta otros lugares? ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo era la cosa? En bicicleta andando. En bicicleta o andando. Y andando. Y luego ya más moderno la moto. Sí, la moto. Cuando me traías a mí la moto. Cuando había una boda, teníamos una boda, venía que mi hermana Maisa se mareaba en el, si me oye, se mareaba en el carro. Eso fue que fuimos a Pastriz. Que nos llevaban, y cuando había una boda mi padre nos llevaba en la bicicleta, mi madre nos arreglaba. Íbamos de una en una en la bicicleta hasta Pastriz. Cuéntale esas cosas, mamá. Pues si las ponías ahí todas re guapas, a lo que llegaran a Pastriz llegarían ya con el barro del camino. No se manchaban. ¿No? No. Es que teníamos una boda y a mí había que ir a coger el coche de Zaragoza, era de Pastriz, ella. O sea, vivía en Pastriz, pero había que ir al Pilar. Pues había que ir a coger el coche de Pastriz. Y perras para un taxi, pues oye, había que mirarlas mucho. A finales de los años 70 terminó el proyecto experimental del Centro Técnico de Colonización de la finca La Alfranca. Todo esto quedó abandonado y los colonos y los trabajadores que aquí habitaban, poco a poco, fueron abandonando también este lugar. ¿Y qué recuerdos guardas de La Alfranca? De La Alfranca muy buenos. Tenía unas vecinas muy buenas, y gente llana, que era como un pueblo. Me emociona y recuerdo mucho. Sí, sueño muchas veces con esto. Fueron unos años muy felices y vivieron con mucha abundancia mis padres, porque criaban 2 tocinos, gallinas, muchas gallinas. Como tenía mucho huerto, tenía que criar animales y para casa muy bien. Y él hizo un esfuerzo grande con machas.